padres, representantes o responsables. 9:04. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 5 de junio de 2020. Como siempre, estamos trabajando en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saludo a Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos un canal en ICEP que se llama rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. Los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos rápidamente a iniciar esta ronda informativa. James Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela, dijo que el diputado Luis Parra será sancionado. Esta medida se aplicará también a los otros parlamentarios que integran la directiva de la Asamblea Nacional, que fue conformada sin los votos necesarios y que no es reconocida por la comunidad internacional. El alto representante diplomático de Estados Unidos aseguró a través de RCR en el programa Así nos va, que conducen nuestros compañeros Daniel Lara y Neomar Hernández, que esta decisión demuestra que su país continúa comprometido con Venezuela en su lucha para restaurar la democracia. Que hay una institución en Venezuela que sirve el pueblo de Venezuela y que es legítima y democrática. Y esta es la Asamblea Nacional. Y no estoy hablando del circo de Luis Parra, que no es nada y nadie ni toca el tema, pero la Asamblea Nacional en Venezuela es la última institución democrática constitucional en el país. Y la Asamblea Nacional 2 veces ya han tomado la decisión de poner como presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino del país el propio Juan Guaidó. Apoyamos 100% lo que el presidente Guaidó y la Asamblea Nacional están haciendo. Tenemos diferencias a veces, pero apoyamos una institución democrática que está trabajando para el pueblo de Venezuela. Y yo creo que no hay... bueno, pues tal vez hay 15 venezolanos que están satisfechos con la situación actual, y estoy hablando del régimen. Pero la gran mayoría de los venezolanos quería la salida de este régimen hace mucho tiempo. Pero después de 20 años de la destrucción, de la coartación de las instituciones en Venezuela, por ejemplo, la TSJ, que solo hace lo que le dicen, DGCIN, SEBIN, la Asamblea Constituyente, que no está haciendo nada sino socavando su constitución. Después de 20 años, nadie pensaba que iba a ser fácil. Pero la verdad es que lo que ha logrado es sumamente importante. 60 países, la mayoría de las democracias del mundo, apoyando al presidente Guaidó y la Asamblea Nacional. James Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela, señaló igualmente que Nicolás Maduro ha demostrado que no es un hombre de diálogos. Una oferta, 31 de marzo, y yo creo que no han leído. Yo creo que no quieren leer. Lo que creo yo es que lo que quieren ellos es una oposición escogida por ellos, con lo cual puede hacer dentro de su guión una negociación que realmente no es una negociación. Porque con quién debería negociar es con el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela está representado por la Asamblea Nacional, su presidente Juan Guaidó y el presidente interino del país, Juan Guaidó. Hay personas dentro del régimen. Hay personas dentro del régimen que sí quieren un cambio. Y nosotros apostamos, y fue una oferta para comenzar una conversación con los venezolanos. Nosotros creemos que la gran mayoría sí quieren un futuro mejor. Nosotros no vamos a parar la presión, pero si mostramos la voluntad política de levantar presión
en cuanto los venezolanos se sientan en la mesa y comienzan a tomar decisiones, digamos, que abre más espacio democrático. 9:09. El gobierno de Francia desmintió que el presidente interino Juan Guaidó esté refugiado en su embajada en Caracas, como lo han afirmado voceros del régimen. En este sentido, Eduardo Rodríguez, jefe de prensa del presidente interino Juan Guaidó, también calificó de falsa esta información. Información que rodó en el día de ayer por el canciller usurpador de Maduro, en la cual aparentemente señala que el presidente Guaidó está refugiado en la embajada de Francia en Caracas, es falso. Son falsos positivos que genera el mismo régimen de Maduro y que pues no solo ha sido Arriaza, sino ha sido el mismo Diosdado Cabello y al igual que Maduro. Pero hoy podemos decir que es falsa esa información que ha suministrado el régimen de Maduro. 9:10. El Plan País Venezuela denunció que su página web fue bloqueada por el gobierno de Maduro luego de que presentara la propuesta para acabar con la crisis de gasolina. Este jueves, José Toro Hardy, Juan Sabo y Elías Mata, integrantes del equipo de energía del Plan País, ofrecieron una teleconferencia junto con Juan Guaidó en la que presentaron el plan para dar fin a la crisis del combustible. 9:11. En otras informaciones tenemos que el régimen de Nicolás Maduro reportó este jueves 135 nuevos casos de COVID-19 para llevar la cifra total de contagiados en nuestro país a 2.087, al tiempo que anunció la detección de la pandemia en una comunidad indígena Pemón en el estado Bolívar. Entre tanto, Miguel Pizarro, delegado del gobierno interino de Venezuela en Naciones Unidas, advirtió que espera que no se magnifique ni se creen expectativas erróneas sobre el alcance político de este acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud de Venezuela. Así lo declaró en exclusiva a nuestros colegas de La Voz de América. La conversación es con la OPS y la conversación es con la OPS porque el intento de todo este esfuerzo ha sido que estas organizaciones internacionales puedan recibir financiamiento sin que este financiamiento implique que se les disminuya su acceso o que sufren retaliaciones políticas del régimen de Nicolás Maduro dentro de Venezuela. Y yo hago esta precisión porque si esto se sale o si esto de la discusión con la OPS y de la implementación de un mecanismo de respuesta para el coronavirus y la OPS puede terminar esta una narrativa que le sirva al régimen o que intente hacer discusión política de algo que no debería ser. Lamentablemente en Venezuela el régimen en camino político ha decidido la inmolación. Si ustedes han visto y si uno ve la conducta, ayer avanzábamos en poder tener una respuesta de la OPS al mismo tiempo que allanaban la casa de Ignacio Hernández, que allanaban la casa de Ricardo Villasmil, que citaban a los padres que son además personas de la tercera edad del procurador a declarar en el SEBIN, mientras que sigue todo el amedrentamiento contra dirigentes políticos, contra periodistas y la sociedad civil. Es decir, el esquema de persecución, de amedrentamiento y de confrontación del régimen de Nicolás Maduro contra el país no ha cesado. En este sentido, Miguel Pizarro, delegado del gobierno interino de Venezuela en Naciones Unidas, señaló que está por definirse cómo será la distribución de esta ayuda humanitaria en el país para hacer frente a esta pandemia del COVID-19. Estamos en este momento afinando los detalles del programa. A nosotros no nos gustaría que se nos acuse de politizar o de instrumentalizar en este tipo de protocolo. Una vez que se logre que la OPS ya tenga el dinero, que esperamos que pueda ocurrir en las próximas semanas, a partir de ahí inicia una forma de respuesta que está apalancada en los principios humanitarios. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la respuesta no está implementada por un actor político, que la respuesta no puede ser instrumentalizada o obstaculizada por el régimen de Nicolás Maduro, que debe responder a los principios de neutralidad e imparcialidad, es decir, el organismo internacional es el responsable de que esto sea implementado y sea ejecutado, y nosotros tenemos un deber o un rol que es una instancia de monitoreo en el que podamos ir teniendo la información y esto pueda ser lo más transparente posible de cara a la sociedad y a la respuesta que se viene dando. Entre tanto, Francisco Acevedo, vicepresidente de Conindustria, reiteró que cerca de 400 empresas de este sector están por cerrar sus puertas en el marco de la pandemia. Es una estadística que tenemos estimada del número de empresas que pueden estar cerrando como consecuencia de esta pandemia y de la política económica que con referente a la pandemia toma el gobierno. A las 7:20 de la mañana de este viernes, Francisco Acevedo, vicepresidente de Conindustria,
destacó cuál es la información que maneja este sector sobre el plan 5x10 que aplicó el régimen para la flexibilización de la cuarentena. Lo que yo tengo entendido, y esto yo no tengo una fuente oficial que me lo pueda validar, que el 5x10 es un sistema parecido al sistema que utilizan los sistemas de vigilancia, cuando trabajan 12 con 24. Es decir, no es que la industria va a trabajar 5 días y va a parar 10. Eso es totalmente inviable e imposible de implantar. Yo lo que tengo entendido es que tú debes de crear grupos de trabajo que puedan trabajar 5 días y retirarse 10 días a la cuarentena. Y un otro grupo de trabajo los siguientes 5 días, y el tercer grupo de trabajo, el tercer grupo trabajaría los últimos 5 días, para que el día 20 se reactive el primer grupo. Es decir, es la persona la que va a trabajar 5x10, no la industria. En más del panorama nacional tenemos que Teodoro Berollín, presidente de la Cámara de Comercio del Estado Nueva Esparta y vicepresidente de Concecomercio, calificó de inédita la escasez de gasolina que se está registrando en la entidad. Muchísimos años, mientras el resto del país padecía de esta severa situación de ausencia de gasolina o de limitada disponibilidad de gasolina, en Nueva Esparta no presentaba este problema hasta que comenzó la pandemia. Sí, evidentemente la semana pasada comenzaron a surtir gasolina, anteayer se agotó, también había una gran necesidad de gasolina, la gente fue a surtirse para poder llenar de nuevo sus tanques y poder circular. La gasolina se agotó anteayer, se anunció que ya llegó el bus que está descargando y que a partir de esta tarde, la tarde de hoy viernes, se comenzaría nuevamente el reabastecimiento, ¿no? De nuevo con los controles de placas, ¿no? Se rodaron las placas, las que tocaban ayer comenzarán a tocar hoy y así sucesivamente, ¿no? Lo que se evidencia es, bueno, que la medida tal como está implementada no funciona. Es muy complicada, muy desordenada. La organización brilla por su ausencia. Y desde hace mucho tiempo, bueno, desde hace algunas semanas atrás, nosotros hemos venido señalando desde Margarita que la solución a esto es el manejo de la gasolina por el sector privado. Margarita vive experiencias importantes de esto cuando hubo la apertura petrolera en los años finales de los años 90. Las estaciones de gasolina en Margarita hubo una competencia interesantísima con compañías multinacionales, más compañías locales que manejaban las estaciones de servicio, que tenían la distribución de la gasolina con flota propia. A las 7:10 de la mañana de este viernes, Teodoro Bellorín, presidente de la Cámara de Comercio del Estado Nueva Esparta, destacó la solicitud que han hecho los empresarios al régimen para ellos distribuir la gasolina. Que de verdad hay eficiencia. No creemos en esa dualidad de precios. Esa dualidad de precios a lo que conduce a perversas manejo de ese producto, a tergiversaciones y así no es como vamos a avanzar. De resto, bueno, Nueva Esparta sigue padeciendo una situación muy dura por la segregación que hemos tenido a raíz de la epidemia en sus comienzos. Si bien es cierto que la epidemia es algo muy serio, que hay que tomarla muy en cuenta y que hay que ser muy responsable en esto no es un juego. Nosotros primero como ciudadanos, luego como empresarios, tenemos que cuidarnos muy bien y tenemos que entender que esto es peligrosísimo, pero no ha sido justo con Nueva Esparta que mientras en el resto del país se abrieron los horarios a 9 sectores económicos, en Nueva Esparta nos dejaron por fuera. Por su parte, Ronald Balsa, economista y profesor universitario, aseguró que el sistema de distribución de gasolina ha fracasado porque no hay suficiente para cubrir las necesidades del país. Es la primera falla evidente en esta situación, porque si pensamos en lo que ocurría hace unos 4 meses antes, en Caracas no había colas para la gasolina, sino muy ocasionales, a pesar de que la gasolina se estaba regalando. En cambio, en el Táchira y en el Zulia era muy frecuente que hubiera colas por gasolina. Cuando no hay algo que distribuir, el problema no es exclusivamente el del precio, sino el de la disponibilidad del bien. Y lo planteo así porque hemos pasado muchos años discutiendo sobre el precio de la gasolina y sobre las pérdidas enormes que ha causado
que mientras hubo gasolina, la gasolina fue distribuida a un único precio que era prácticamente cero, ¿no? A medida que la hiperinflación subió, que el bolívar perdió valor en el mercado paralelo, pues el precio real de la gasolina tendió a cero. Al punto, era un ejemplo interesante ver cómo en Caracas no había colas porque había suficiente gasolina para que todos los carros llenaran, nadie tuviera que llevar gasolina y depositarla en ninguna otra parte, nadie tuviera incentivos para revender gasolina porque había suficiente para los carros que estaban rodando en la ciudad. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa denunció este viernes que la periodista Carol Romero, que fue detenida el jueves por haber grabado una discusión entre militares y usuarios en una estación de servicio, sigue detenida por la Guardia Nacional Bolivariana. Aseguraron que la reportera de la emisora Candela 91.9 FM lleva 25 horas en manos de la Guardia Nacional Bolivariana. Y antes de ir a publicidad, tenemos que Wells Fargo, una de las entidades financieras de Estados Unidos que emplea la red de pagos digitales Zelle, anunció a través de un correo electrónico a sus clientes residenciados en Venezuela que a partir del 26 de junio impedirá el acceso a dicho servicio, además del envío y recepción de divisas. Aunque el banco norteamericano no ha emitido una comunicación oficial sobre las nuevas restricciones, se presume que están relacionadas a la vigilancia del Departamento de Estado, especialmente la Oficina de Control de Activos Extranjeros, sobre movimientos irregulares de capital ligados de una u otra manera a las operaciones del régimen chavista de Nicolás Maduro. 9:21 minutos. Vamos a escuchar importantes mensajes comerciales y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Nueve y 23 minutos. En Estados Unidos, en Minneapolis, fue el escenario de los actos fúnebres de despedida del ciudadano afroamericano George Floyd, que fue asesinado por un policía blanco. Entre tanto, en ese mismo país, crecen las expectativas sobre si el presidente Donald Trump desplegará a las tropas para hacer frente a las protestas que se mantienen en ese país por este asesinato cometido por funcionarios policiales. Las protestas en Washington se mantuvieron pacíficas una jornada más y por segundo día consecutivo las fuerzas del orden optaron por permitir la manifestación frente a la Casa Blanca pese al toque de queda en la capital. Donald Trump, por su parte, se centró en los altercados en una entrevista a Newsmax. Ahora mismo creo que la nación necesita ley y orden porque tienes a un grupo de malas personas que están usando a George Floyd y a otra mucha gente para intentar y hacer cosas malas. El secretario de Defensa, Mark Esper, se mostró en contra de que el presidente ordene el despliegue del ejército para hacer frente a las protestas raciales que inundan el país. La opción de usar tropas en servicio para imponer el orden solo debería ser usada como último recurso
peligroso y solo en las situaciones más urgentes y extremas. Y no estamos en esta situación ahora. En menos de 24 horas, Trump pasó de apostar por completo por esa opción a dejarla en duda cuando le preguntaron si desplegaría el ejército. Bueno, depende, no creo que tenga que hacerlo. El mismo día en que Esper se distanció de la postura de la Casa Blanca, su predecesor James Mattis criticó al presidente. Donald Trump es el primer presidente de mi vida que no intenta unir al pueblo estadounidense, ni siquiera lo intenta, al contrario, intenta dividirnos. Mattis fue destituido por discrepancias con Trump a finales de 2018. Le ocurrió lo mismo con Barack Obama cuando era comandante del Comando Central de Estados Unidos. Trump respondió en 2 tuits en los que asegura que probablemente lo único que Barack Obama y él tienen en común es que ambos despidieron al general. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. En más del panorama internacional tenemos que en México ascendió a más de 12.000 el número de contagiados por la pandemia del COVID-19. Radio Francia Internacional con el reporte. El 4 de junio, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció en conferencia de prensa que hasta el momento hay 12.545 muertos por COVID en México. El número de defunciones desde hace meses es motivo de controversia, pues algunos especialistas presumen un subregistro. Los cálculos se hacen a partir de modelos matemáticos y muestras estadísticas, pero hacen falta pruebas clínicas y muchos casos no se registran. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que además del COVID, México enfrenta también una epidemia de dengue. Para Radio Francia Internacional, Marta Durán de Huerta, México. Así estamos llegando al final. Que tengan un feliz fin de semana.